El Imperio Español fue uno de los más grandes que jamás hayan existido en la historia. En su apogeo, los monarcas españoles controlaban vastos territorios que abarcaban América Central, así como grandes partes de América del Sur y del Norte. Desde todas estas colonias llegaban a España inmensas cantidades de oro y plata, creando una riqueza sin precedentes. Sin embargo, a pesar de tener la oportunidad de convertirse en la nación más rica de Europa, España terminó perdiendo tanto sus territorios como su poder. En este video exploraremos cómo y por qué cayó el Imperio Español. Acompáñanos hasta el final. Te prometemos que será realmente interesante. Desde el descubrimiento del Nuevo Mundo por Cristóbal Colón, España se posicionó a la vanguardia de la expansión colonial. En solo un siglo, el Imperio Español logró colonizar territorios que se extendían desde Buenos Aires hasta el norte de la actual México. Además, subyugó a Portugal, adquirió tierras en los Países Bajos y se convirtió en una fuerza dominante en Europa que ningún otro país podía ignorar. Mientras otras naciones apenas comenzaban a planear la colonización de tierras desconocidas en el lejano oeste, España ya se encontraba sumida en su edad de oro. Sin embargo, esta imagen de éxito era engañosa. A pesar de sus vastos territorios, España a menudo enfrentaba serias dificultades económicas y luchaba para mantenerse a flote. Ya en 1566, los Países Bajos, un territorio que el rey de España había heredado, intentaron romper el yugo español. Los calvinistas en los Países Bajos se rebelaron contra la dominación española, lo que desató una larga y sangrienta lucha. Los españoles, que obtenían considerables ingresos de los Países Bajos, especialmente del estratégico puerto de Amberes, estaban decididos a mantener el control a toda costa. Se calcula que el puerto de Amberes generaba para la corona española ingresos 7 veces mayores que los de todas las colonias en América juntas. No obstante, a pesar de la importancia económica de estas tierras, el gobierno español ya no mostraba interés en implementar reformas en sus territorios europeos, lo que debilitó su control. España era un país profundamente católico, donde las ideas protestantes no tenían cabida. Además, los gobernantes españoles exigían que todos en sus dominios adoptaran el catolicismo, lo que iba en contra de los intereses religiosos y políticos de los holandeses. Esto hizo que la rebelión en los Países Bajos no solo no pudiera ser sofocada, sino que creciera aún más. El duque de Alba, enviado por el rey para restaurar el orden, llevó a cabo una brutal represión que desencadenó lo que se conocería como la Guerra de los 80 años, durante la cual los Países Bajos lucharon por su independencia. En 1576, ante la necesidad de pagar a un ejército de ocupación de 80.000 hombres en los Países Bajos y a una vasta flota, el rey Felipe II se vio forzado a declarar la bancarrota. Poco después, las tropas españolas en los Países Bajos se amotinaron, capturaron Amberes y comenzaron a saquear el sur de los Países Bajos, lo que provocó que varias ciudades que inicialmente no apoyaban la revuelta se unieran a los insurgentes. Años más tarde, cuando Inglaterra intervino en el conflicto, la ya debilitada Armada Invencible sufrió una catastrófica derrota, perdiendo su reputación de invulnerabilidad y marcando el inicio de un largo declive militar y político para España. En 1607, España volvió a declarar bancarrota, lo que reflejaba su profunda crisis económica. En 1621, Felipe IV ascendió al trono y designó como su principal consejero a Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Este hombre comprendió que España necesitaba urgentemente reformas estructurales, pero también sabía que éstas solo serían posibles en tiempos de paz. Para lograr esa paz, Olivares consideraba crucial destruir a las provincias rebeldes de los Países Bajos,
que se habían convertido en un bastión de resistencia contra el poder español. Después de la bancarrota de 1607, España se encontró en una profunda crisis económica y política. A pesar de las vastas tierras y riquezas que había acumulado durante el siglo anterior, el país enfrentaba graves problemas financieros. En 1621, Felipe IV ascendió al trono, un monarca joven y ambicioso que deseaba restaurar la antigua gloria del imperio. Sin embargo, entendía que España necesitaba no solo victorias militares, sino también reformas profundas para corregir la situación. Felipe IV nombró a Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, como su principal consejero, un hombre conocido por su determinación y pragmatismo. Olivares veía en los tiempos de paz la única oportunidad para llevar a cabo las tan necesarias reformas estructurales en España. Concentró sus esfuerzos en sofocar las rebeliones en los Países Bajos, que se habían convertido en el epicentro de la resistencia al dominio español. El duque creía que solo poniendo fin a las rebeliones se podría restaurar el orden interno y fortalecer la economía del país. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la situación en España seguía siendo complicada. Las campañas militares en Europa requerían enormes gastos, y ni siquiera las victorias lograban traer los resultados deseados. Las reformas internas encontraban resistencia entre la antigua nobleza, y la población sufría por los altos impuestos y las dificultades económicas. Los intentos de Olivares de crear un Estado centralizado, capaz de competir con otras potencias europeas, chocaban constantemente con obstáculos. Hacia el final del reinado de Felipe IV, se hizo evidente que, a pesar de todos los esfuerzos, España estaba perdiendo su posición en la escena internacional. Su influencia política y económica se reducía, y los problemas internos seguían acumulándose. Las guerras, las reformas y los intentos de mantener unido al imperio resultaron en grandes pérdidas para España y en la eventual pérdida de su antiguo poderío. Este texto destaca las dificultades que enfrentó España en el siglo XVII y relata los intentos del conde duque de Olivares de reformar el país en medio de una crisis.